Día 24 de nuestro reto hasta llegar a tener una cuenta de 200.000 dólares y parece que hoy por fin sí comenzamos a corregir. Eso nos ha hecho llevar a nuestras operaciones a una mucha mejor posición y vamos a desengranar poco a poco qué es lo que ha sucedido. Vemos que nuestra primera cuenta está prácticamente ya en un empate, vamos perdiendo $1,50 en estos momentos, y nuestra segunda cuenta, que ayer llegó casi a perder $300, hoy solamente va con 138 de pérdida. Por lo tanto hemos mejorado bastante nuestras posiciones. Vamos paso a paso. Cuenta número 1, donde tenemos nuestra operación en Bitcoin, que ahora mismo, simplemente como decíamos, está en un empate técnico. Pierde $0.50 en estos mismos momentos. Vamos a ver nuestra cuenta número 2, donde tenemos la operación que ayer a la noche abrimos en Uniswap. Una operación que, bueno, ha empezado a darnos algo de profit, aunque tampoco demasiado, $17 en estos momentos. Solana, que nos va dando $12. Y la operación de Ethereum, que era la operación, recordamos, que peor iba. Ayer iba perdiendo unos $270 solamente esta operativa. Hoy está perdiendo $170 menos después de la corrección que teníamos en el mercado. Ayer hablábamos de que esa lateralización que había estado teniendo era algo positivo, porque no conseguía romper zonas importantes de la gráfica y que eso al final iba a acabar pesando más y íbamos a tener una pequeña corrección encima, después de haber hecho una limpieza de muchísimas liquidaciones con la subida que habíamos tenido anteriormente en Ethereum. Vamos a ver un poquito cómo tenemos cada operativa. Vamos a repasar Bitcoin, Ethereum, al menos las dos grandes, para ver qué nos puede decir el mercado en las próximas horas. En un día en el que hemos tenido la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, los tipos de facilidad de depósito, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, en este caso en los Estados Unidos, y hemos tenido hace tan solo una hora la rueda de prensa de Lagarde, del Banco Central Europeo, en la que los datos, bueno, han sido normales, lo que se podía esperar, ni demasiado positivos ni demasiado negativos. Eso hace que el mercado no se vea afectado hacia ninguna dirección y que simplemente nos tengamos que fijar un poquito más en el análisis técnico para poder sacar operativas en el día de hoy. Vamos a ver. En el caso de Bitcoin, ¿qué tenemos por delante? Hemos perdido la zona de los $65.000 hace tan solo unos instantes, donde hemos podido ver algunos cambios de dinámicas. Para empezar, vamos a ver que tenemos una divergencia alcista bajista dentro del RSI de este punto a este punto. En este punto estábamos algo más altos que en este otro, y en el RSI lo tenemos de manera diferente. Vamos a ver que el RSI por poco, pero todavía no está entrando dentro de la zona de sobreventa, por lo tanto no tenemos tampoco esa inclinación alcista. Sí que tenemos la divergencia del RSI, sí que tenemos un cruce del MACD que ahora mismo es bajista, un MACD de divergencia que veíamos que es alcista en estos momentos, tenemos un patrón que es bajista, que es este canal que venimos desarrollando desde hace nada más y nada menos que 18 días en estos mismos momentos. Vamos a ver también que la tendencia se ha roto en estos momentos y hemos empezado a marcar máximos menos máximos y mínimos cada vez menos mínimos, por lo tanto es una tendencia bajista. Zona de soporte o resistencia no tenemos y por lo tanto nos sería favorable trabajar una operación en short con estos indicadores. Ya saben que para obtener acceso a nuestra calculadora monchoterminal.com, la pueden encontrar en internet cualquiera de ustedes. Simplemente para obtener acceso tienen que ser afiliados en cualquiera de nuestros 2 sesiones de confianzas y solicitar acceso en menos de 12 horas. Habremos aprobado tu solicitud si cumples con los requisitos. Vamos a ver que en el tema de las liquidaciones, nos vamos a ver Bitcoin, hemos hecho limpieza estos días de grandes liquidaciones que teníamos por delante, ¿vale? Todas estas liquidaciones han sido limpiadas, zona de los $65.000, todas estas liquidaciones por encima de los 65.700, y que hemos dejado atrás estas liquidaciones de los 68.800, que parece que ahora por lo menos momentáneamente no vamos a ir a buscar. Mucho ojito, porque hemos estado acumulando liquidaciones en la parte de los $57.000 que venimos desde hace muchos días atrás con esas liquidaciones como importantes. Y ojito, zona de los $61.000, una zona clave también porque se han ido formando muchas liquidaciones, sobre todo a partir del día 17 de julio, de hace más o menos 6 días, donde poco a poco se han ido reforzando toda esta zona liquidatoria y ahora mismo vamos una caída significativa. Acabamos de encadenar 3 velas consecutivas en rojo y eso sabemos que normalmente significa los 3 soldados caídos, una continuación del movimiento. En este caso son 3 soldados caídos, no son los 3 soldados normales que serían verde, por lo tanto es una continuación de un movimiento bajista. Eso no significa que la siguiente vela tenga que ser bajista, significa que vamos a tener un movimiento bajista a desarrollarse en las próximas horas, o al menos eso nos quiere decir el patrón de los 3 soldados caídos. Vamos a ver qué ocurriría con Ethereum. Refrescamos la página para tener todo en absolutamente cero y vamos a ver qué nos dice
dice en este caso Ethereum, donde vamos a ver que seguimos estando en una zona de resistencia. Vamos a ver que tenemos ese patrón doble techo, además de este canal bajista, que nos dan targets a la baja. Por lo tanto, empezamos a rellenar patrón bajista. Vamos a ver que en el RSI estamos en los 34, 35, prácticamente ahora mismo no tenemos nada, que tenemos una divergencia bajista que todavía está vigente desde el día de ayer, divergencia bajista del RSI, que el cruce del MACD es bajista, que la tendencia dentro de Ethereum podemos decir que todavía no es bajista, en este caso la tendencia todavía sería alcista, pero estamos en una zona de resistencia, esta zona que es desde los 1900 o 1898 hasta los 1948, una zona amplia, pero que está actuando como resistencia en repetidas ocasiones. Por lo tanto, ahí tendríamos otra continuación bajista. Dentro del MACD también tenemos una divergencia bajista, que lo podemos ver clarísimamente en este punto, que es desde ayer, pero todavía sigue vigente, no han pasado ni siquiera 24 horas. Por lo tanto, divergencia bajista dentro del MACD. Como vemos, los grandes activos se empiezan a decidir hacia un movimiento bajista, y nos va a ocurrir lo mismo en la mayoría de los otros grandes. Vamos a ver cómo en el caso de BNB, por ejemplo, tenemos un cruce bajista, tenemos una divergencia bajista dentro del RSI que no está sobrevendido, tenemos un patrón que es alcista, pero luego vamos a ver que tenemos otros dos patrones que son bajistas, por lo tanto acaba ganando más los patrones bajistas que los alcistas. Vamos a ver que la tendencia dentro de BNB, por ejemplo, ya no es una tendencia alcista, que estamos lateralizando desde hace muchos días, por lo tanto empezamos a sumar y a restar. Divergencia RSI bajista, cruce del MACD que es bajista, la divergencia del RSI es alcista, los patrones son bajistas, la tendencia está lateralizando y zonas de soporte y resistencia ahora mismo no nos encontramos en ninguna. Al final no tenemos una operación 100% factible dentro de BNB, pero sí que nos tira mucho más hacia una operación bajista que una alcista. Por lo tanto, solamente necesitaríamos un cambio de tendencia claro para poder tener una operación también dentro de BNB. En XRP, 3/4 de lo mismo, divergencias bajistas en el RSI, tenemos divergencia alcista dentro del MACD, como en muchísimos de los activos. Vamos a ver que la tendencia la hemos cambiado a una tendencia que ahora mismo los máximos son menos máximos y los mínimos son menos mínimos, por lo tanto la tendencia en este caso es bajista. Tenemos la divergencia alcista, como decíamos, como en la mayoría de los activos dentro del MACD, que es alcista, el cruce que es bajista. Vamos a ver que en este caso no tenemos zona de soporte ni de resistencia y nos quedaría algo muy parecido a esto también, menos 40 puntos, lo que nos quiere decir que XRP también está ahora mismo en un momento bajista. En el caso de Solana, vamos a ver qué tenemos por delante. Para empezar, vamos a ver que tenemos una divergencia bajista dentro del RSI, una divergencia alcista dentro del MACD, el cruce del MACD a la baja, los patrones que ahora mismo nos indican son más bajistas que alcistas, que no estamos sobrecomprados ni sobrevendidos. La tendencia dentro de un activo como Solana, si eliminamos todos los patrones para verlo un poquito más claro, vamos a ver que es una tendencia que podemos decir que está en un modo bajista o que está lateralizando como mucho, no colocaría tendencia en estos momentos, y zona de soporte o resistencia, estamos en una zona que está actuando de resistencia. Desde este punto hemos intentado superarla, no ha podido y está actuando con mucha fuerza a la baja. Por lo tanto, del Big Five vamos a ver que 4 de ellos nos dan indicaciones de que podemos operar desde este momento bajistas, y vamos a ver que tenemos otros activos, como es el caso por ejemplo de BNB, que nos faltaría un indicador, solo una sumita más para poder trabajar nuestras operaciones en short dentro de estos activos. Vamos a ver por ejemplo que en el caso que vemos de Solana, llámonos ya una operación, pero en XRP nosotros no estamos trabajando una operativa ahora mismo y quizás la podríamos trabajar, ¿no? ¿Cómo trabajaríamos esta posible operativa? Pondríamos una posición corta desde este punto, trazaríamos la operativa hasta la parte alta que superase esa resistencia y luego el take profit lo bajaríamos hasta este punto de aquí. Veríamos que es una operativa que realmente sería factible por las operaciones, pero algo muy importante, y es que también tenemos que tener en cuenta el ratio de ganancia perdida que nos puede dar cualquier operación, y en este caso no es demasiado interesante porque prácticamente estamos en un 1 a 1. Eso no es interesante a la hora de trabajar, por lo tanto simplemente vamos a esperar quizás alguna corrección. Si XRP llegase a la zona de los 1,13 dólares sería muy interesante trabajar la operativa, porque ahí sí ya estiraríamos un poquito nuestro take profit y reduciríamos nuestro stop loss. Eso que nos daría pues una ganancia más o menos del 1,84, que ya está rondando el 2 a 1, que sería mucho más factible. Así que vamos a estar atentos a ese movimiento, a entrar dentro de los 1,13 dólares para poder trabajar esa operación en short. En un día en el que vamos a ver que el RSI poco a poco empieza a ir a la parte baja, mandaba por el grupo privado, ya saben, la Moncho Crypto Army, donde solamente por ser nuestro afiliado estás dentro y tienes información privilegiada y acceso a datos premium, donde comentábamos que estaba en la mayoría de los grandes activos en la zona media del RSI. Ahora mismo ya no, con la corrección que hemos tenido en las últimas horas estamos cayendo a la parte baja, y de hecho hay algunos activos como XRP que ahora mismo están entrando en una zona de sobreventa, al igual que es el caso de
de Dogecoin. De hecho, si vamos a ver los grandes activos del mercado, solamente la moneda china, que no le interesa a nadie, sí que tiene un 76 dentro del RSI porque ha subido hoy un 13%. Luego World Financial, que estaba en una zona de sobrecompra hace tan solo unas horas, ya ha caído de la zona, al igual que Stable, que también iba ganando un 13%, ahora mismo solo va ganando un 9,60 y por lo tanto acaba de corregir un poquito su precio. Si vamos a ver que está sobrevendido, vemos muchísimos activos: Bitcoin Cash, Mantle, el oro tokenizado, Dogecoin, Canton, Algorand, P-Network, XRP, DC Network, y luego muchos que están rondando la zona, muy cercanos a entrar: es Flares, Bitcoin, es Avalanche, es Arbitrum y Stellar. Por lo tanto, ¿qué sería lo más sabio? Que alguien que está buscando un movimiento bajista ahora mismo se desplomara bastante más de golpes sin llegar a posiciones de take profit, pero que se desplomase, o que ahora mismo lateralizase durante un rato para que el RSI se reequilibrase. Yo creo que es mucho más interesante que ahora mismo incluso tengamos una pequeña recuperación, no gran recuperación, pequeña. ¿Qué me refiero con pequeña? Estamos hablando de que si Bitcoin se acaba de hacer estas 3 velas rojas, que Bitcoin ahora mismo pues recuperase un poquito hasta esta zona de aquí, por ejemplo, ¿no? Que volviese a los 65.100 y el RSI se reequilibrase bastante, ¿no? No que tenga grandes subidas ni que absorba muchas velas anteriores, simplemente una pequeña recuperación, o que el frenazo o que la caída tuviese un pequeño frenazo y que lateralizásemos durante unas horas para reequilibrar, como decíamos, esa zona del RSI que está empezando a estar sobrecomprada en muchísimos activos, porque si vemos la mayoría de activos en el día de hoy del top 10, vemos que realmente caídas muy bruscas no hay ninguna. Incluso HIVE, por ejemplo, resiste y está subiendo un 1,30%, pero si nos vamos a ver activos un poquito de menor capitalización de mercado, vamos a ver que tenemos algunos grandísimos ganadores. Por ejemplo, a destacar Targon, que es un activo completamente nuevo, 368 del ranking, que está subiendo hoy un 5.300%. Ojito con esas subidas, que ya saben que las carga el diablo. Luego vemos, por ejemplo, de los grandes ya sí que tenemos a Stable subiendo un 10%, vamos a ver que tenemos a la moneda china subiendo un 8%, a World Financial que está subiendo un 7,40%, a Diaria de Bet, que ahora mismo poco a poco va recuperando también algunas posiciones que había perdido y vuelve a subir un 6% en el día de hoy. Y como perdedores del día nos vamos a encontrar a Dexe, que sigue cayendo. Bueno, realmente ayer recuperó un poquito, pero hoy vuelve a sufrir bastante, 26% de caída. Provenance Blockchain, que está cayendo un 17%, y luego ya todos los activos son bastante más desconocidos los que están cayendo de manera contundente en el día de hoy. Vamos a ver, en el caso de Momentum Score alcista, vamos a ver que tenemos a la gran mayoría, a la gran minoría de activos, 35 activos del top 100, solamente Hyperliquid, Zcash, Monero, Litecoin, Hedera, Cronos, Net Protocol, así de los grandes son los que tenemos en este punto, en estos mismos instantes, donde la mayoría de ellos tiene una señal débil, solamente tiene moderada en el caso de World Financial, que tiene un 8,5 y el RSI está en los 57, por lo tanto, si verdad todavía tiene pitera, puede continuar subiendo durante las próximas horas, ya que el RSI no le va a actuar como frenazo. Luego tenemos a la gran mayoría de los grandes, del Big 5, del top 10, la gran mayoría, que están en el momento un score bajista. Es el caso de Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, el Big 5, tenemos a TRX, Dogecoin, tenemos a Cardano, a Chainlink. Aquí solamente dejamos fuera algunos de los activos, como puede ser el caso de Hyperliquid, de unos el Leo, que sí que está en un momento un score alcista, aunque sea con una señal muy débil que en cualquier momento podría cambiar. De estos activos que tienen una señal débil, todos los que vemos en pantalla, los 12 que tenemos aquí mismo, los 12 con mayor capitalización de mercado, que están en un momento en un score bajista, todos con la señal débil y algunos llegando a la zona de sobreventa. Esto nos quiere decir que seguramente esta caída pueda verse frenada en las próximas horas. Eso no significa que vaya a haber una recuperación, sino que la caída, el movimiento, sea alcista o bajista, al tener una señal débil y estar sobrecomprado o sobrevendido, depende en cada dirección, vayamos a tener un frenazo, que no es lo mismo, como digo, que una recuperación. Vamos a ver si con ese frenazo el RSI se reequilibra y entonces podemos continuar con la caída, que es lo que nosotros estamos buscando para nuestras operaciones. Punto aparte que no había mencionado anteriormente son las liquidaciones de Ethereum, donde vemos que ha hecho una gran limpieza, se ha dejado unas liquidaciones muy contundentes zona de los $1.960, pero ojito porque ha ido formando liquidaciones también muy serias en los 1.708. Esas posiciones nos darían un resultado bastante bueno y empujarían también al resto de las altcoins a llegar a esa zona. Si Bitcoin va a buscar zona a los 60, zona a los 61 y Ethereum va a buscar la zona de los 1.710, prácticamente podríamos decir que la mayoría de nuestras operaciones, o prácticamente todas, irían en positivo en las próximas horas. Así que con esto ya tenemos el plan para hoy, que es el siguiente. Vamos a esperar nuestras operativas y vamos a buscar una nueva entrada en nuestra operación en nuestra cuenta 1, donde solamente tenemos la operación de Bitcoin. ¿Qué vamos a esperar de esa entrada? Vamos a ver que solamente algún activo, como es el caso de BNB o como es el caso de XRP, alguno del Big 5, nos dé una buena oportunidad de entrada. XRP es el que más me gusta ahora mismo y BNB mucho ojito, porque si recuperas hasta la zona de los 570, donde tiene una zona de resistencia, podríamos tener una divergencia del RSI y podríamos tener además también esa zona de resistencia que nos facilitaría nuestra operativa, porque era de lo único que nos faltaba para poder trabajar una operación dentro de BNB. En el caso de XRP ya
teníamos la señal, pero el punto de partida no es interesante, por lo tanto vamos a esperar a ver si recupera hasta la zona de los 1,13 dólares y desde allí sí que buscar operativa. Nos vemos esta misma noche, 11 de la noche la española, ya saben, en directo con todos vosotros para analizar el mercado mucho más profundamente y comentar un poquito cómo nos ha ido la jornada. Muchos éxitos en sus operaciones en el día de hoy, familia.